¿Cómo están, estimados estudiantes? En esta semana número 30, obviamente estamos continuando con el trabajo de el tema Cuidamos nuestra salud integral. Evidentemente un tema que es muy importante seguir rescatando, ¿no? Desde la parte de nuestra salud física, emocional y bueno, de alguna manera también en este día número 3 vamos a trabajar el tema, la actividad que dice expresamos la probabilidad de un suceso como decimal o porcentaje, ¿no? Entonces, recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás. El propósito de estas actividades que estamos trabajando tanto en la semana 29 y 30, obviamente en esta semana se complementa, es que en estas actividades determinarás las condiciones de una situación aleatoria y calcularás la probabilidad de algunos sucesos a través de la regla de Laplace y a partir de este valor determinarás si un suceso es más o menos probable que otro. Asimismo, expresarás con diversas representaciones y lenguaje matemático tu comprensión sobre el valor de la probabilidad. También emplearás diversas estrategias para determinar la probabilidad de sucesos simples y plantearás afirmaciones y las justificarás con tus conocimientos. También hacer recordar que estas actividades tienen relación con el cuaderno de trabajo, ¿sí? En las páginas que ustedes observan aquí, páginas 117, 120, 125, ¿no? Entonces, de alguna manera, si ves algunas actividades de estas que se están considerando, lo puedes también trabajar en tu cuaderno de trabajo. Resolvemos problemas 1. También para poder un poco hacerte recordar que desde la semana 29 habíamos planificado dos actividades, el día 3 y el día 4, ¿no? Y como verás, muchos de ustedes que han enviado sus tareas para poder apoyarles, revisarles, de alguna manera han corregido también sus errores, han hecho la devolución de sus tareitas y por lo tanto han logrado cumplir con la semana 29. Y luego en esta semana también están planificadas 2 días en las cuales vamos avanzando con el logro de la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, en la cual también se proponen en el día 3 y el día 4, obviamente, 2 retos más. Y de esa manera, para finalizar, obviamente, con esta semana, vamos a resolver, evidentemente, la situación inicial en la cual se refería, pues, al transporte interprovincial y los protocolos de salud. Y no te olvides que es importante en ese proceso de resolver problemas hacer uso de los pasos de George Polya, ¿sí? Entonces también hacerte recordar que se han proporcionado ciertos criterios de evaluación, por ejemplo, estos dos primeros criterios de evaluación que corresponde pues a la semana 29 y vamos a complementar en esta semana 30 con estos otros dos criterios de evaluación que también está en el material adecuado que se te ha compartido al grupo de WhatsApp. Muy bien, para poder un poco lograr la comprensión del problema o del reto número 1 en esta semana, en este día número 3, te propongo este problema tipo, ¿no? Donde dice que la institución educativa Abilio Campo está rifando un celular Samsung Galaxy S20 con la finalidad de obtener recursos económicos para apoyar a la parroquia que viene compartiendo almuerzos a las personas que están pasando por situaciones difíciles por esta pandemia. 7 pobladores se entusiasman y compran todos los boletos de la rifa,
por la posibilidad de ganarla. La siguiente tabla muestra la cantidad de boletos que adquirió cada poblador. Aquí tenemos en esta tabla los nombres de cada poblador, ¿sí? Y la cantidad de boletos, obviamente, que han comprado, ¿no? Por ejemplo, Juaneco compró 18 boletos, Armando compró 22 boletos, Verónica compró 34 boletos, Jimena compró 26 boletos, Atilio compró 48 boletos, Gerardo compró 38 boletos y Maribel compró 14 boletos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que tiene Verónica de ganar el celular Galaxy S20? Y la segunda pregunta también, ¿cuál de los 7 pobladores tiene mayor posibilidad de ganar y cuál es su probabilidad de hacerlo? Es decir, para poder responder estas dos preguntas, queridos estudiantes, vamos a hacer uso de los 4 pasos de George Polya que a continuación voy a explicar en esta resolución. Entonces, el primer paso para poder resolver el problema propuesto, este primer problema, es comprender el problema. Y para poder comprender el problema, dice por acá que en esta fase determinaremos cuáles son nuestros datos y qué nos pide el problema. Entonces, para ello, obviamente es importante leer nuevamente el problema y luego determinar cuáles son nuestros datos. Entonces, en este caso, podemos ver aquí que según la tabla, sabemos que Juaneco compra 18 boletos, Armando compra 22 boletos, Verónica compra 34 boletos, Jimena compra 26 boletos, Atilio compra 48 boletos, Gerardo compra 38 boletos y por último Maribel compra 14 boletos. También dentro de lo que nos piden hallar en el problema es que nos piden calcular en este caso o hallar la probabilidad que tiene Verónica de ganar el celular y cuál de los 7 pobladores tiene la mayor probabilidad de ganar y cuál es dicha probabilidad. Entonces, una vez que ya hemos determinado los datos y nuestra incógnita del problema, pasamos a la segunda fase, que es diseñar un plan o una estrategia. En esta segunda fase, describiremos los procedimientos a realizar para la resolución del problema, conectando los datos con sus condiciones. En este caso, como plan o estrategia, podemos ver que vamos a calcular o calculamos el número de casos posibles sumando el total de boletos de los 7 pobladores. También vamos a utilizar la regla de Laplace que consiste en hallar el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Y también vamos a, la fracción que vamos a obtener al aplicar la regla de Laplace, lo vamos a convertir a un número decimal. Y luego este valor lo multiplicaremos por 100% para obtener en porcentaje. Bien, para continuar con la resolución del problema, vamos a continuar con esta tercera fase que es ejecutar el plan o la estrategia. Para eso llevaremos a cabo lo ideado previamente, ¿no? La primera pregunta que nos hacía el problema es ¿cuál es la probabilidad que tiene Verónica de ganar el celular? El Galaxy S20, ¿no? Entonces, para poder contestar esta pregunta, entonces primero tenemos que averiguar cuál es el número de casos posibles, es decir, cuál es el número del espacio muestral. Entonces, en este caso, si nosotros sumamos los 18 boletos que compró Juaneco, los 22 boletos que compró Armando
los 34 boletos que compró Verónica, los 26 boletos que compró Jimena, los 48 boletos que compró Atilio, los 38 boletos que compró Gerardo y los 14 boletos que compró Maribel, la suma de todos estos boletos nos va a dar 200. Por lo tanto, el número de omega o el número de espacio muestral va a ser igual a 200, ¿no? Como vemos aquí en esta parte, ¿no? 200. Y el número de casos favorables, es decir, como se está trabajando, como se está queriendo hallar la probabilidad que tiene Verónica, yo le estoy en este caso representando con una V. Y para eso vamos a hallar el número de casos favorables que obtiene Verónica, que en este caso es igual a 34. ¿Por qué 34? Porque es el número de boletos que compró Verónica. Entonces, para hallar la probabilidad, vamos a hacer uso de la regla de Laplace, que consiste en dividir el número de casos favorables, que es 34, entre el número de casos posibles, es decir, 200, ¿no? El espacio muestral. Sacamos mitad 34, 17, mitad de 200, 100. 17 entre 100 nos va a resultar 0,17. Si multiplicamos este valor decimal 0,17 por el 100%, nos va a resultar 17%. Quiere decir que como respuesta a esta primera pregunta, decimos la probabilidad que tiene Verónica de ganar el celular Galaxy S20 es probabilidad de Verónica igual 17 sobre 100. O también lo podemos expresar en decimal 0,17 o en porcentaje el 17%. Para responder la segunda pregunta que dice ¿cuál de los 7 pobladores tiene mayor posibilidad de ganar y cuál es su probabilidad de hacerlo? Entonces para eso nos estamos ayudando de esta tablita en la cual nos va a permitir calcular la probabilidad de cada uno de los pobladores. Por ejemplo, en el caso de Juaneco, ¿sí? El número de casos favorables entonces sería 18. Al aplicar la probabilidad, o sea, la regla de Laplace, tenemos la probabilidad de Juaneco es igual a 18 entre 200. Mitad de 18, 9, mitad de 200, 100. Entonces, aquí tenemos que la probabilidad es 9 sobre 100. Si este valor lo queremos expresar en decimal, dividimos 9 entre 100, nos va a resultar 0,09, que sería la misma probabilidad, pero expresado en decimal. Si este valor decimal lo multiplicamos por el 100%, vamos a obtener la probabilidad, pero expresada en porcentaje. En este caso, sería el 9%. De igual forma, calculamos la probabilidad de Armando, ¿no? El número de casos favorables, o sea, el número de boletos que compra Armando es 22. La probabilidad de Armando al aplicar la regla de Laplace sería 22 entre 200, perdón. Sacamos mitad de 22, 11 y mitad de 200 es 100. Dividiendo 11 entre 100 vamos a obtener el valor en decimal, 0,11. Y si este valor lo multiplicamos por el 100%, vamos a obtener el valor o la probabilidad en porcentaje, que sería el 11%. De la misma forma, calculando la probabilidad de Verónica, sería 34 casos favorables, número de casos favorables. La probabilidad aplicando la regla de Laplace sería 34 entre 200. Sacando su mitad sería 34, la mitad sería 17 y 200, 100. Dividiendo 17 entre 100 nos va a salir el valor decimal 0,17. Multiplicando este valor decimal por el 100% nos va a resultar el 17%. Jimena, ¿sí? El número de casos favorables sería 26. Hallando la probabilidad a través de la regla de Laplace sería 26 entre 200. Sacando mitad de 26, 13, mitad de 200, 100.
Dividiendo 13 entre 100 nos va a resultar 0,13 el valor decimal. Multiplicando este valor decimal por el 100% vamos a obtener el 13%. Por otro lado, en el caso de Atilio, compró 48 boletos, número de casos favorable. La probabilidad sería 48 entre 200, sacando mitad de 48, 24, mitad de 200 es 100, dividiendo 24 entre 100 nos daría 0,24. Este valor decimal al multiplicar por el 100% nos va a dar el 24%. Gerardo compró 38 boletos, número de casos favorables. Aplicando la regla de Laplace sería 38 entre 200, sacando mitad de 38, 19, mitad de 200 es 100. Dividiendo 19 entre 100 nos va a resultar 0,19. Multiplicando por el 100% sería 19%. Y por último tenemos a Maribel, que compró 14 boletos, número de casos favorables. Aplicando la regla de Laplace para hallar la probabilidad sería 14 entre 200, sacando mitad de 14, 7, mitad de 200, 100. Dividiendo 7 entre 100 nos va a resultar el valor en decimal 0,07. Multiplicando este valor decimal por el 100% vamos a obtener el porcentaje que sería 7%. Entonces, para poder dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Decimos que de los 7 pobladores, el que tiene más posibilidad de ganar el celular Galaxy S20 es Atilio. ¿Por qué? Porque viendo en esta tabla, observando la tabla, vemos que el que ha comprado mayor cantidad de boletos es Atilio. ¿Cuánto compró? 48 boletos. ¿Sí? Y por lo tanto, la probabilidad en fracción, hemos visto al momento de simplificar, quedó en 24 sobre 100, ¿no? Entonces, por acá tenemos, y su probabilidad de Atilio es 24 entre 100. Aquí podemos ver que tienen todavía mitad, 24, mitad 12 y 100, mitad 50. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 50, 25. Como ya no tienen nada en común, el 6 y el 25, entonces podemos decir que la probabilidad de que tiene Atilio de ganar es 6/25. Si lo dividimos, también podemos decir que la probabilidad es 0,24. Y si este valor lo multiplicamos por el 100%, también podemos decir que la probabilidad es del 24%. Muy bien, para terminar con la fase de Polya, vamos a seguir con este cuarto paso o fase, que es reflexionar sobre los resultados. Y para eso miraremos para atrás para comprobar el resultado y revisaremos el procedimiento utilizado. Entonces, en la primera pregunta que me dice, ¿cuál es la probabilidad que tiene Verónica de ganar el celular Galaxy S20? En este caso, para poder comprobar, nos estamos valiendo de esta nueva tablita, en la cual tenemos por acá número de boletos y la probabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasaría si Verónica compra los 200 boletos? ¿No? Los 200 boletos. Entonces, si ella compra los 200 boletos, entonces quiere decir que la probabilidad que tiene Verónica de ganar, obviamente es de 1. ¿Y qué significa 1? Es que la probabilidad obviamente es segura, ¿no? Segura, ¿sí? Eso de alguna manera para poder comprenderlo, no sé si recordaremos, por ejemplo, la clase anterior, cuando habíamos visto, por ejemplo, ¿sí? Una recta, ¿no? Una recta en la cual si la probabilidad al momento de calcular la probabilidad aplicando la regla de Laplace resultaba 0, entonces quiere decir que la probabilidad es imposible, ¿no? ¿Sí? Recordamos, esta parte es imposible, ¿sí? Pero si el valor que calculamos para hallar la probabilidad es 1, entonces, en ese sentido, el suceso es seguro, ¿no? Es seguro, ¿sí? Vamos a colocarlo por acá. Es seguro.
Muy bien, es seguro. Y si el valor de la probabilidad se encontraba entre 0 y 1, entonces es posible, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en uno de los retos de la clase de la semana 29. Claro que sí. Muy bien. Entonces, quiere decir que en este caso, como Verónica compra, no, vamos a suponer que Verónica compra los 200 boletos, o sea, todos los boletos, entonces quiere decir que la probabilidad de obtener o de ganar el celular es 1, ¿no? Es seguro. Pero en realidad, según nuestro problema, Verónica solamente llega a comprar 34 boletos. Y por lo tanto, lo que queremos hallar es cuál es esa probabilidad de Verónica. Entonces, para eso, como vemos al lado derecho, vemos que para poder en este caso comprobar, vamos a aplicar la regla de 3 simple, que en este caso multiplicamos 200 por la probabilidad de Verónica, ¿no? Acá lo tenemos, 200 por la probabilidad de Verónica. Y esto es igual a 34 por 1. Y acá lo tenemos, 34 por 1. Como este 200 se está multiplicando, va a pasar al segundo miembro a dividir. Entonces nos estaría quedando probabilidad de Verónica es igual a 34 por 1 entre 200. 34 por 1, 34 entre 200. Sacamos la mitad, 34, 17, mitad de 200, 100. ¿No? Entonces quiere decir que la probabilidad que tiene Verónica de ganar el celular Galaxy S20 es 17 sobre 100, ¿no? Y si este valor lo convertimos a decimal, nos va a resultar 0,17. Si este valor decimal lo multiplicamos por el 100%, nos va a dar el 17%, lo cual queda demostrada, ¿sí? En este caso, la primera pregunta. Ahora, para responder la segunda pregunta que dice, ¿cuál de los 7 pobladores tiene mayor posibilidad de ganar y cuál es su probabilidad de hacerlo? Según lo observado en la tabla anterior, ¿no? Donde habíamos calculado de cada uno de los pobladores, habíamos visto que el que compra más boletos obviamente es Atilio, ¿no? Ya que él compra 48 boletos. Entonces, ¿qué pasaría si Atilio comprara los 200 boletos? De hecho que la probabilidad que tiene Atilio es seguro, ¿no? O sea, es 1, ¿de acuerdo? Es 1. Pero en realidad, según nuestro problema, Atilio logra comprar 48 boletos. Y queremos saber cuál es la probabilidad que tiene Atilio de poder ganar, ¿no? De poder ganar el Galaxy S20, el celular. Entonces aplicamos la regla de 3 simple, 200 por la probabilidad de Atilio, por acá lo tenemos, 200 por la probabilidad de Atilio, y esto es igual a 48 por 1. Este 200 pasa a dividir, nos va a quedar 48 por 1 entre 200, sabemos que 48 por 1 es 48 entre 200, y nos quedaría la mitad de 48, 24, la mitad de 200 es 100, la mitad de 24 es 12 y la mitad de 100 es 50, la mitad de 12 es 6 y la mitad de 50 25. Por lo tanto, la probabilidad que tiene Atilio es 6 entre 25. ¿Sí? Lo dividimos, 6 entre 25 nos da 0,24, quiere decir que la probabilidad es también 0,24. Y si este valor decimal lo multiplicamos por el 100%, entonces vamos a obtener el 24%. Entonces quiere decir que de esa manera queda comprobado nuestro resultado y nuestros procedimientos que hemos hecho es evidentemente correcto. Muy bien, estimados estudiantes, entonces esto es uno de los problemas que corresponde al día 3, semana 30. Muchas gracias.